ir mirando al mercado. En los próximos instantes vamos a abrir tiempo de consultorio, lo vamos a hacer con Gonzalo Cañete. De momento la renta variable aquí en Europa ha cerrado la sesión en tono negativo, caídas para, por ejemplo, el Eurostoxx del 0,26%, 4.061. Gonzalo Cañete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ¿a qué se debe la corrección de hoy que estamos viendo hasta ahora en Wall Street? Muy interesante, porque ha empezado con el dato de empleo estadounidense y Sí. hemos visto, si os fijáis, por ejemplo, casi todos los índices que tenemos en pantalla han tenido ese zigzag. Empezaron con una subida fuerte tras el dato de empleo. En mi opinión, precisamente lo que el mercado esperaba era ese dato de empleo malo. Es decir, un dato de empleo que repuntase la tasa de paro. Hemos visto que estaba con una expectativa del 3,7, ha salido el 3,9. En teoría, debería animar porque, como hemos discutido aquí en alguna ocasión y como comentábamos el miércoles, el principal factor por el cual la Reserva Federal quizá mostraba dudas a la hora de recortar tipos de interés no es el momento apropiado, no hay que apresurarse, que fue lo que dijeron palabras como, por ejemplo, las que dijo Waller, ¿no? Que había que tener en cuenta la fortaleza de la economía estadounidense, el mercado laboral y que no había que apresurarse en recortar esos tipos de interés y demás. En definitiva, si teníamos un mercado laboral que por fin se resentía y que por fin mostraba síntomas de enfriamiento, de caídas, se ajustaría esa tasa de inflación y por lo tanto les quitaría temores a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, el dato negativo debía animar a las bolsas. Sí es lo que ha ocurrido, pero hemos visto que automáticamente, horas después, a las 2 horas, ha empezado a caer todo el mercado y francamente a mí me ha sorprendido porque lo que esperábamos era todo un escenario completamente contrario. En definitiva, de todas maneras, pese a los recortes que ha hecho las últimas horas, estamos viendo que cada semana que hemos tenido el mercado ha vuelto a romper nuevos máximos y no solo para el mercado estadounidense, que eso todavía lo podemos justificar o entender, pero lo está haciendo para el mercado europeo, que es impresionante. Fijaos, una cosa que compartía Javier esta mañana era precisamente este Ujú. gráfico que había encontrado en Bloomberg, donde nos mostraba que el retorno generado por Eurostoxx acababa de sobrepasar al retorno generado por Standard Poor's. Y claro, el dato me chocaba porque decía, bueno, la tasa de crecimiento que tenemos de la zona euro es plana o negativa. Es decir, el Q3 ha sido negativo, el Q4 ha mostrado un crecimiento cero. Con la revisión del GDP que hemos tenido, por ejemplo, de Europa, que también ha vuelto a ratificar del 0,0 trimestral y 0,0 anualizado o al revés. Y Estados Unidos son estas tasas que tiene de crecimiento. Por lo tanto, ¿cómo se explica que los retornos de la equity, de la renta variable en Europa, estén sobrepasando los retornos de la renta variable estadounidense de esta forma? Y incluso en el comentario que puse en redes, lo que hacía hincapié antes de saber el dato de empleo estadounidense era precisamente que el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la hemos escuchado esta semana, no termina de decir claramente los planes de recorte de tipos. De hecho, he sacado el informe de esta mañana que suelo hacer todas las mañanas, he citado literalmente lo que ha dicho con respecto a que se discutirá, pero con datos y que de momento no es un tema que tengan previsto para recortar tipos de afecto inmediato a corto plazo. Pese a que ya sabemos, lo habéis comentado en negocios más una vez, que distintos oficiales, distintos funcionarios dentro del Banco Central Europeo están hablando de la posición de recortar tipos de forma mucho más rápida. Pero esto es increíble porque nos da un mercado, como ves, la divergencia ha sido cerrando cada vez más entre Eurostoxx y S&P y para mí todavía en el Ujú. caso de Europa no está justificado. No está justificado en el caso de Europa, pero en algún momento habrá que ponerse a flexibilizar la política monetaria. Habrá que hacerlo, pero la pregunta del millón es, pensé que ibas a decir en algún momento empezarán a normalizarse los precios, porque francamente lo que he visto es que hasta Bueno, ahora pero los precios, el problema es que se van a normalizar sin bajar, quiero decir. Al final se van a mantener los precios altos tal y como están en estos momentos y punto, y se acabó. A partir de ahí, si no varían mucho mes a mes, es la normalización que va a llegar con los precios altos. sí, bueno, punto y se acabó, se rompe. Me explico que con la subida que van haciendo es tan prolongada y sin corrección. Yo entiendo que podamos estar viendo un mercado que está siendo artificialmente inflado constantemente. Hablábamos incluso, uno de los históricos que he visto y que ya se ha discutido aquí, lo hemos mencionado más una vez y vosotros lo habéis hecho eco de esto. En año electoral estadounidense el mercado no cae, porque históricamente, prácticamente en el siglo XIX, no hay caídas en bolsa en años electorales, a excepción de 2008, que fue el año electoral donde ganó Obama en noviembre de 2008 y donde tuvimos el batacazo de las bolsas. Entonces, por eso digo que siempre está la excepción a la regla y en este caso, pues bueno,
Estamos viendo que eso, que el mercado sigue subiendo. La regla normal de mercado, teoría de Dow, lo podemos mirar desde 1000 ángulos distintos. No hay impulsos alcistas sin sus respectivas correcciones. ¿Dónde está la corrección aquí? Porque como mucho lo que veo es alguna fase lateral, pero vemos que desde noviembre prácticamente ha ido subiendo sin continuación. No hay ningún impulso alcista que veamos que tenga una corrección que le lleve un 38 abajo, un 50, un 68-20 de FIBO. Es decir, si para los más técnicos analizan este movimiento, y si lo vemos sobre todo desde el largo plazo, el impulso es tan alcista que prácticamente no deja pausas. Si lo pusiésemos incluso en línea, lo veríamos incluso más claro. Es decir, trazando un FIBO desde los máximos hasta ahora, fíjate, no hemos visto todavía ninguna onda correctiva que tire el precio hasta zonas donde se pueda esperar algo de impulso. Por eso digo que, en mi opinión, es bastante afilado el mercado y lo único que podemos aspirar es a trabajarlo casi semanalmente entre rangos. Eso es lo único que creo que es sabio y que es lo que hemos estado haciendo. Pues si te fijas, todo lo que hemos estado haciendo semana a semana es cada vez que rompió un nuevo rango, proyectar al siguiente y ver simplemente. Y va bien, la verdad es que lateraliza muy bien los niveles que hemos ido marcando en las respectivas sesiones de cierre de Wall Street. Pero más allá de esto, la cuestión está en que por dónde se puede romper todo esto, porque evidentemente no puedes subir hasta el infinito sin que tengamos unas cuantas semanas de un mercado correctivo, que sería lo normal. Un mercado correctivo sería lo normal. De momento, la corrección no sé si ha empezado hoy, veremos si continúa a lo largo de la próxima semana. Me interesa hablar de otros activos, en este caso, fijándonos en el mercado, pero en función, por ejemplo, del oro. Hemos visto una subida fuerte y, por ejemplo, tengo ahora mismo en pantalla una caída para Newmont Mining. No sé a qué se debe que estas compañías retrocedan. Lo hemos explicado otras veces. Hay otros factores, no solo el precio de la materia prima, que influyen en la cotización de la acción, pero con un oro tan fuerte, como puede ser que una acción tan fuertemente correlacionada con el metal dorado esté en pérdidas. Bueno, una de las cosas que he estado investigando en el reporte de la mañana, lo comentaba, es el incremento, por ejemplo, de exportación de Suiza hacia China, la reactivación incluso de la compra retail desde China de oro. Es decir, que se está utilizando por un factor especulativo, de nuevo, una vez más, no por aquellas compañías que producen oro, sino porque realmente se esté utilizando o bien como cobertura de riesgo por parte de manos grandes, o directamente por una compra compulsiva y puntual. Es decir, no estamos hablando de que compañías que se dediquen a la producción del crudo, perdón, del oro, suban con la subida de precios del oro, porque quizá lo que veamos no es una subida natural y tendencial del oro. De hecho, es una dilatación brutal. Si sacamos un gráfico, esto es lo que he posteado hace unas horas, simplemente para que viésemos la comparativa y la correlación con el índice dólar. Porque sí es cierto que se podía esperar ese enfriamiento del dólar, va acorde con el dato de empleo y, por lo tanto, si la política va a ser recortar tipos de forma inmediata, tanto bonos reflejan esto, porque veríamos que el yield del bono cae, que ahora le podemos echar un vistazo si quieres también a los bonos, el dólar caería y, por lo tanto, el oro se justifica que suba, pero es que tampoco ha subido el petróleo, que eso sería acorde. Oro y petróleo suben cuando el dólar se debilita. No hemos visto que esto ocurra, por lo tanto, para mí, el movimiento que tiene el oro probablemente es un movimiento más especulativo, de cobertura por parte de manos grandes. Y también, pues, uno de los factores que he comentado, que lo tengo por aquí mencionado para los que quieran ver más al detalle, ¿no? Pero he mencionado básicamente el tema de que China estuviese comprando a través de las exportaciones suizas más oro y que el mercado retail en este caso, de China, sea el que pueda estar tirando. Y, por cierto, gráfico también, que era el que os mencionaba, de en qué ocasiones hemos visto, hablando de si podría seguir subiendo el mercado o no, en qué ocasiones hemos visto la tasa de paro en torno a 4%, por debajo del 4%. Y claro, alguno reconocerá las fechas, son muy siniestras. En 2000, esa tasa de paro en Estados Unidos estaba por debajo del 4%. En 2007 estaba próxima al 4%. En 2020, antes de todo el crash, todo el follón, también por debajo del 4%. Y en 2024, desde 2022, estamos viéndola por debajo del 4%. Por lo tanto, yo leería esto como quien lee el índice VIX, que cada vez que vemos que el índice VIX cae a suelos, significa que no puede bajar más de cero y, por lo tanto, y en este caso lo que se considera en economía el paro relativo, ¿no? El paro friccional, creo que se llama, ahora no recuerdo exactamente el nombre que le damos técnicamente a ese paro, pero ese paro friccional que existe en toda economía se entiende que es el 4%. Estamos por debajo del 4%, estamos en 3,9%. ¿Significa esto entonces que puede llegar más abajo? No, significa que de aquí solamente puede subir el paro. Es decir, la cuestión está en a qué ritmo subirá esa tasa de paro, porque lo que hemos visto es que en el año 2000 hubo un repunte fuerte del paro al año siguiente, los años siguientes, que fue el crash de las .com en 2001.
En 2007 se disparó el paro justo cuando impactó 2009 la crisis económica, la crisis financiera, y en 2020, evidentemente, con el lockdown y el parón de toda la economía mundial. En 2024, la pregunta del millón es: ¿qué factor vendrá si veremos una subida paulatina del paro, que es ese aterrizaje suave, ¿no? Esa soft landing del que hablaban, o si realmente habrá algún catalizador que vuelva a provocar otro crash como el que hemos visto en sucesivas ocasiones? Por eso me parecía muy significativo también analizar esto. Pero sí, el mercado del el oro, fíjate, este es el índice dólar, desplomándose. Lo lógico es que con este índice dólar, que no confirma la figura, que pierde los soportes que tenemos marcados, que fueron esos soportes en los que dijimos quizá pueda hacer base, quizá los siguientes datos del informe de empleo de miedo, quizá la dilatación del recorte de tipos impulse al dólar para arriba y hunda el euro dólar y meta probablemente un boost, por ejemplo, a activos estadounidenses porque se refuerza por el propio dólar. Pero no lo que ha ocurrido, y lo que hemos visto además es que precisamente ese oro, vamos a sacarlo para verlo un poco en vivo. Por cierto, Javier, es que es el oro y el Bitcoin, los dos se han disparado. Y creo que hay Sí, algo. ambos. El Bitcoin hoy lo hemos visto en los 70.000, fuertemente ha tenido un movimiento correctivo hasta los 69.000, si no me equivoco, estoy recordando palabras de nuestro compañero Sergio Fernández, pero ha tenido un movimiento muy similar al del otro día, superando esos 67.000, corrigiendo hasta los 60, hoy 70 y una fuerte corrección de golpe. No sé a qué se debe tampoco. Yo creo que que tengamos oro y Bitcoin subiendo sin que el crudo, por ejemplo, repunte, sin que el dólar necesariamente se ha hundido tanto, porque el dólar ha iniciado un Ujú. movimiento bajista durante hoy, se está hundiendo durante unas horas, pero luego empezó a recuperar algo. Y hemos visto que Sí. eurodólar igual tampoco se ha disparado tan fuerte, ¿no? Cuando hemos visto que dejaba de caer el índice dólar, el eurodólar no por ello ha seguido subiendo. Y sin embargo, oro y Bitcoin, los dos han repuntado fuerte. ¿Qué son oro y Bitcoin? A Bitcoin lo llaman el oro digital. Para mí, oro y Bitcoin son coberturas contra una pérdida de valor o contra riesgo. Y en este caso, claro, pérdida de valor no existe porque no estamos viendo una caída muy fuerte en el dólar. Entonces, y el mercado sigue fuerte, sigue alcista. Así que la única explicación de la subida del oro es por factor riesgo internacional o geopolítico, no por un factor, o sea, no responde, por decirlo así, a coberturas contra caídas en renta variable, por mucho que hayan caído durante las últimas horas el mercado. Estamos en un mercado que ha roto máximo tras máximo tras máximo y como tú has dicho, salvo que hoy sea el día en el que va a empezar una tendencia bajista, tampoco hemos visto un crash, tampoco hemos visto que pierda niveles de la semana ni nada parecido. Hemos visto que han cerrado negativo, que están en venta, que están cayendo, pero nada más. No son caídas a plomo, no es una sesión entera en rojo, ni mucho menos. Y sin embargo, el oro está pegando unos latigazos inmensos. Fíjate, lo que dijimos el miércoles fue: hay que esperar a ver cómo se cierra la semana. ¿Por qué? Porque tuvimos un anuncio de esto. Esto fue una apertura de un lunes, madrugada lunes, mercado australiano. El oro subió muy fuerte y cerró la semana por debajo de eso. Fíjate, vimos un máximo en 2.146 onzas, dólares la onza, y cerró en $2.000 la onza, $2.004 la onza. Bueno, pues decíamos, espérate a que Ujú. cierre la semana porque igual te está haciendo otra batida de estas, 2.195, pero te cierra la semana por debajo. No, tiene todo el aspecto de que esta vez sí va fuerte, sí va en serio, y así lo hemos publicado. He cogido el gráfico hoy, he conseguido el gráfico del oro, el gráfico del dólar y he dicho, está cambiando la tendencia, el dólar se empieza a debilitar, pero insisto, porque es la cobertura contra una pérdida de valor del dólar. Y fíjate, cuando sacamos el gráfico del dólar, podemos ver si esto tiene sentido o no. Pero es que esto es lo que me refiero, que esa caída se ha pausado, ha empezado a subir algo durante la sesión, pero sin duda alguna esta caída es menos pronunciada que la subida del oro. No está tan justificado por la pérdida de valor de la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Casi todas las reservas monetarias del mundo están en dólares. Si el dólar pierde valor, el oro es el siguiente refugio que utiliza bancos centrales o grandes fondos. Y no estamos viendo que esa correlación esté tan justificada para el movimiento que ha tenido. Aquí, fíjate, está el movimiento del dólar. Hemos visto cómo repuntaba ligeramente y el oro seguía respondiendo fuerte. Por eso yo creo que uno de estos gráficos es el que, por ejemplo, mejor lo muestra, como a nivel tendencial está ahí. Pero lo más interesante, Javier, lo que tú decías, y además has insistido en esto en más de una ocasión, las mineras que exploten oro, ¿por qué no responden a este movimiento de valor? Probablemente van a responder a este movimiento de valor una vez que eso, en vez de ser una vela grande que se ha formado en oro, empecemos a ver una tendencia clara del oro que siga subiendo, porque el oro hasta la fecha ha hecho varios movimientos de este tipo que luego nos han dejado en un fiasco. Yo particularmente no me gusta precisamente el activo porque responde con estas coces que te da, pero si lo miramos en el largo plazo, se puede ver perfectamente cómo más vale que se consolide por encima de 2030 o 2050, porque si no,
Fíjate qué definido está este rango y que existe desde prácticamente 4 o 5 años, y por detrás de ese están esos 1.850, casi $1.900, que son los máximos históricos anteriores que tienen en 2011 y que han funcionado muy bien durante los últimos años. Ujú. Vamos con algún apunte que nos decías, querías dar en el mercado de bonos. Los rendimientos del americano apenas se han movido en estos últimos días. El Treasury en el 4,09 es verdad que se ha reducido y que se aleja poco a poco de los máximos trimestrales que veíamos hace un par de semanas. Sí, vamos a echarle un vistazo. Porque estuve también siguiéndolos como indicativo principal. Fíjate, tenemos bastante ruido aquí, o sea que voy a eliminar los garabatos que tengo aquí guardados desde la última vez que saqué este gráfico. Pero fíjate, veíamos que esta era la zona clave, ¿vale? La pérdida de los 4,45, 4,50 en el yield estadounidense, y date cuenta cómo realmente la vela que nos ha formado durante la sesión de hoy ha sido una vela de bastante ruido. Fíjate la extensión que tiene, ¿eh? Hemos visto que ha pasado de un Sí. rendimiento máximo de 4,56 a un mínimo de 4,41, que es un movimiento para ser bonos y renta fija, es un movimiento bastante pronunciado. Y yo creo que la clave aquí es ver si este bono sigue perdiendo esta tendencia. Digámoslo para que esté súper simplificado y que la gente lo tenga bastante bien definido. Si vemos que este bono el precio continúa y se empieza a consolidar por aquí abajo, por debajo de ese rendimiento del 4,45, 4,50, significará que la bajada de tipos ya va en serio, o que hay más confianza en ella. Mientras el bono no consiga perder estas zonas, el yield, estamos hablando del bono a 2 años, si sacamos el bono a 10 años hay un patrón muy Sí. parecido. Pero mientras veamos que el bono no termina de perder ese 4,45, 4,50, significa que esa bajada de tipos todavía no está confirmada del todo. Y es lo que está pasando en la práctica, es lo que está ocurriendo. Wall Street quiere que ese recorte de tipos ocurra ya, ocurra mañana. Pero lo que estamos viendo es que la autoridad monetaria, los que controlan la liquidez, están dando, por decirlo así, excusas para, bueno, vamos a ir viendo los datos, sí, no, esto es seguro, pero no todavía, ¿vale? Probablemente para mediados de año, sí, venga, vale. Pero acuérdate que esto se hablaba de que el mercado descontaba más de un 80% para marzo, a finales de 2023, y estamos en marzo y todavía no se ven visos de que se vaya a producir el recorte de tipos aún hasta dentro de unos meses. Por lo tanto, se va posponiendo. Incluso Cascaris, lo comentaba hoy en uno de los reportes, Cascaris Sí. llegó a decir que su apuesta por 2 recortes de tipos este año seguía en pie, y que como mucho al menos un recorte de tipo. Tú date cuenta cómo van ajustando el relato. O sea, hemos partido de que se empezaba hablando de 4 posibles recortes de tipos de 25 puntos básicos, y ahora estamos hablando de que 2 y por lo menos 1 este año. Entonces, por eso creo que Sí, el bono... eso lo dijo además ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente el día, pero justo después de que Jerome Powell en el Capitolio explicase cuál era un poco su visión de la política monetaria y dijera que en el verano era más probable que se vieran bajadas de tipos de interés, algo que de momento, hoy precisamente lo he explicado al inicio del programa, las probabilidades se han modificado del 75 al 80% a que el primer recorte llegue en junio, con lo cual, como decías, con esto estamos un poco patada hacia adelante en el calendario. Eso es, eso es. Y la cuestión está en que el mercado sigue subiendo expectante de que eso va a ocurrir, pero digamos Ujú. que la subida del mercado, especialmente Estados Unidos, pero se ha sumado a esa subida Europa, porque recordemos a la audiencia, antes de que el banco, citando directamente a Christine Lagarde, en 2023, el cierre de 2023, Christine Lagarde, la postura oficial del Banco Central Europeo era: no se ha discutido la posibilidad de recortar tipos en Europa. Fin de la película, no se ha discutido. En cambio, Estados Unidos es: sí, vamos a recortar tipos en 2024. Por lo tanto, lo que empuja el ciclo alcista no es la postura para la renta variable europea, no es la postura del Banco Central Europeo, porque ellos han dicho que no se discutía. Ha sido desde el día número 1, desde diciembre, todo el rally alcista de diciembre, hasta ahora, hasta día de hoy, que seguimos rompiendo máximos, bien alimentado por aquellas palabras de promesas de recorte de tipos. Y no solo eso, sacando, por ejemplo, las tasas de inflación, una cuestión que también veo fundamental, pero que creo que todavía no estamos siendo conscientes de ello, porque no es una realidad como un templo, pero no se discute. Nos perdemos debatiendo sobre esa cuestión, pero cuando tú te metes a ver las tasas de inflación, puedes ver perfectamente cómo en realidad estamos planos. O sea, estamos en torno al Ujú. 3% subiendo y bajando la inflación europea, y si me voy a la estadounidense, tengo exactamente la misma película, solo que un poquito antes. En Estados Unidos empezó en verano, ahí está junio, que era un 3% de tasa de inflación, y a día de hoy, la última en enero es del 3,1. No ha cambiado nada, o sea, estamos en una fase lateral. Por eso, el recorte de tipos no viene inmediato, porque ellos mismos se están dando cuenta y dicen: bueno, conseguimos vencer la inflación,
hasta el verano de 2023. Después de eso, hemos visto una inflación que va en zigzag. Y insisto, uno de los principales problemas es que esa inflación se fundamentaba en el que los precios de los servicios siguen subiendo más rápido que el resto. Y los precios de los servicios, como hemos dicho, es un sector que tiene amplio uso de mano de obra, de trabajo. Por lo tanto, hasta que no repunte la tasa de paro, no van a disminuir la presión alcista sobre los salarios por parte del sector, que es el que más tiene incremento de precios. Entonces, yo creo que estas son las claves, estos son los datos. La inflación no está cayendo, la inflación está estancada en torno a un 3%, 2 y pico, pero está lejos del objetivo del 3. Una de dos. O terminarán rectificando, Javier, y tendrán que decir que, bueno, que el recorte de tipos no se va a producir como se esperaba, o no tan rápido, o menos de lo que se esperaba. O la otra opción es que hagan trampa, como siempre, y que digan que, bueno, vamos a considerar entonces que el 3% de inflación es una tasa aceptable. Pues Gonzalo, se nos acaba el tiempo, quedan segundos para despedir porque tengo que irme a publicidad. Gonzalo Cañete, un placer y que tengas muy buen fin de semana. Te espero ya la semana que Igualmente, viene. Javier. Un abrazo. Nosotros volvemos a mirar al mercado y a esta hora de la noche lo que tenemos son ventas en los índices y compras en el Dow, que se acerca a los 30.